Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. ¿Sí se escucha, Rafa? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos problemas con los micrófonos, pero no importa. Oigan, fíjense que hace unas semanas tuve la fortuna de conocer, y se lo dije a Dane cuando estuvo aquí, a un amigo. El mundo te manda así amigos. Y hoy tengo la fortuna de poder entrevistar a su hermana, que está aquí con nosotros. Vamos a estar platicando de la conciencia, de cómo ser tú y de cómo permitir también que tus hijos lo sean, porque de repente queremos entrar a fuerzas en esa caja social. Es una verdadera estupidez y simplemente no te permite desarrollarte a tu máximo potencial. Yo saludo con todo mi amor y todo mi cariño a Sara Grandinetti. ¿Is it right? Yeah, you did Grandinetti. great. Oh my God, Good my job. articulation. Que está aquí en la casa. That was awesome. Thank you. Thank you so much. I'm so happy. Me really. too. Yeah, to have you here. Thank you. Because, I met Dane and it was like, oh my God, he has this big soul. And you did too. Thank you. I mean, your mother gave birth to angels. It's true. Thank you. Thank you. Thank you for being here. I'm grateful to be invited. So last time we were talking about consciousness and having the bravery to become whoever you are inside, without all the social gossip and rules. You need to open up to accept, first of all, yourself. Is that Yeah. complicated? Yeah. Well, it can be complicated because our whole life we've been told what we're supposed to be, what we're supposed to do in order to get the right, good judgment. And a lot of us align our whole life according to someone else's path. So even as parents, when parents hand down their idea of what they'd really like for their kid, and not from wanting to control them or limit them, but from what they were told was right from their parents. Yeah. So where's the freedom to actually explore what is you and what do you want to be in the world, and what gifts capacities do you have that no one else has? That's true. And it's complicated. Yeah. I remember the first time that I had my first kid, I was so happy just to meet whatever was inside of me, knowing that it was different from me and that I had the responsibility to sow his wings, Yeah. to let him fly. And sometimes it gets tough, sometimes, because we need to learn the difference between rules and achievements, And I think sometimes that's the tough part. Y creo que a veces es la parte difícil. Y dices, Sara, bueno, las reglas tienen mucho que ver con control. Y nosotros usamos nuestro cariño como papás para crear control para nuestros hijos porque queremos como el mejor resultado para ellos. Pero lo que pasa es que cuando proyectamos nosotros nuestras reglas del control, que está como nuestros hijos empiezan a pensar que se tienen que quedar dentro de esos límites y no pueden explorar. Y lo que puede ser difícil como papá es en realidad dejar ir y quitar las manos del volante de saber que este niño sabe que ellos te eligieron a ti y qué regalo eres tú para su elección, para que ellos se mostraran en este momento. Y dice, yo estoy pensando en muchas cosas ahorita. Eso es verdad, eso es verdadero amor. Dejar ir es verdadero amor. Como la película de Frozen, déjalo ir. Exacto. Porque tienes que confiar en ellos y amarlos, sabiendo que ellos van a estar bien. Y me encanta que tú hablaste de muchas veces es, yo confío en que tú hagas lo que vas a hacer, yo confío en que vas a llegar a tiempo a tu casa, yo confío que salgas con la persona que yo quiero. Esa es manipulación y es exacta. Entonces nuestros niños no les enseñan a confiar en ellos mismos si tú no confías en ellos. Entonces ese es uno de los regalos más grandes que Access Consciousness me dio a mí y Dane, a mí como una mamá específicamente. Es que tú tienes que saber, ellos tienen que saber que tú confías en ellos. ¿Y yo qué? A mí nunca me confiaron cuando era una niña y es como, tú tienes que haber confianza en ellos y no siempre ellos poniendo confianza en ti. Y eso cambió toda mi realidad como mamá. Porque vi todos los lugares donde yo podría hacer como apoyarlos a su elección, confiando que ellos sabían lo que estaban eligiendo y eso es algo muy salvaje. Le pregunté, ¿y cómo lo haces? Dice, esta es la magia. Tú me estás diciendo que puedes darles un consejo, guiarlos y tal vez sacar lo mejor de ellos sin poner tu experiencia
dentro de ellos. Y le dice, Sara, eres muy rápida. A muchas personas les toma años de decir lo que tú acabas de decir. Y es cierto, tratamos de que nuestros niños vivan la vida a través de nuestros errores, de total cariño. Es como que yo hice un error, pero tú no hagas este error. Pero ¿qué tal que hacer ese error es uno de los regalos más grandes para ellos? ¿Cuántas cosas en las que, como le echamos a perder, es como dices, oh, no voy a elegir eso otra vez porque tuviste la conciencia de lo que la elección era y nunca más tienes que elegirlo otra vez porque lo elegiste una vez? Pero si nuestros hijos no pueden elegir, entonces nunca pueden tener la conciencia de qué es lo que en realidad crea para ellos. Entonces el cómo, para tu pregunta, es un montón de preguntas. Preguntarles a tus niños qué es lo que saben. Cuando mis niños crecieron, y yo sabía que ellas ya conocían esto y que ya estaban en su propia cabeza de castigarse a ellos mismos, yo no tengo que hacer ese trabajo, ellos lo están haciendo por mí. Entonces yo digo, oye, ¿qué es lo que esa lección creó? Y creo que mi amiga se enojara, que mi maestra se enojara, consecuencias en mi casa. Entonces, ok, ¿qué es lo que te gustaría elegir ahora? Y me decían, ok, creo que la siguiente vez voy a hacer eso. Y yo les decía, ok, intentemos eso la siguiente vez. Yo soy más como su capitán en el campo con ellos, jugando el juego de la vida y teniendo una aventura con ellos, en vez de el capitán diciéndoles, ok, o el entrenador diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Y le preguntan, ¿ya no estás asustada a veces? Y César, sí. ¿Por qué? Cuando los dejas elegir y están pasando, por ejemplo, por una batalla y tú sabes la respuesta, porque tú sabes que sabes la respuesta y tú sabes qué es lo que va a pasar. Y tal vez cuando los dejas elegir y sabes que se van a caer, ¿no tienes miedo? ¿Cómo te deshaces de eso? Yo tengo que ir a mi propio saber de su potencia. Ellos son poderosos, son personas poderosas. Y mi confianza en ellos, como hablamos de confianza, es que ellos van a saber exactamente qué es lo que tienen que hacer para levantarse y yo voy a estar ahí para darles su mano de cualquier caída que hayan tenido. Y ellos confían en que eligieron, yo confío en que eligieron lo que tenían que elegir para obtener la conciencia que tenían que obtener para su vida. Y si tú sabes qué es lo que va a pasar, si tú puedes ver, por ejemplo, la señal en la pared y es como, ok, yo voy a dejar que elegir lo que elijan. Pero mientras pasa eso, haz las preguntas. Oye, ¿qué está pasando? Yo ayer hablé con mi hijo por 1 hora de una relación en la que él ha estado por 2 años y le dije, ¿qué es lo que quieres elegir? Y esto como que encaja con tu futuro y qué es lo que se está creando para ti. Y él pudo llegar a su propia conciencia y luego pudo hacer su lección acerca de la relación. Yo no le tuve que decir qué hacer, solo le tuviste que hacer las preguntas correctas. Sí, las preguntas que te inspiran. Y eso es lo que tú haces en la vida, eso es lo que tú haces diario. Le dice ella, sí, a veces cuando, por ejemplo, es una conversación con mis niños, a veces nosotros podemos manipular con preguntas. Sí podemos. Y le dices, sí, amén, amén, hermana. Entonces es difícil primero llegar a tener la confianza de nuestros niños, porque a veces no confían en nosotros. Piensan que lo saben todo. Y una vez que llegas a la confianza y hacemos las preguntas correctas, es como, Dios mío, son imparables. Se pueden convertir en imparables. Y dice, tienes que ver el paradigma o la cultura de la paternidad o la crianza. La cultura de la crianza y la paternidad es en realidad enseñarle algo lo bueno, malo, correcto o equivocado, que es todo juicio. Entonces, cuando tú ves a que tus hijos quieren que confíen en ti y que sabes que pueden venir a ti para lo que sea, tienes que ver cómo te sientes tú estando en el espacio de alguien que está en juicio de ti. Y, por ejemplo, eso es muy profundo y las personas realmente no quieren ver eso porque el juicio es como navegamos aquí. Pero lo que yo vi cuando empecé a usar las herramientas de Access Consciousness con la paternidad y la crianza fue como mientras el juicio se salió de nuestra relación, yo no tenía que juzgarlo, solo tenía que ser un espacio para ellos y ellos tenían que confiar en mí. Podían confiar en mí, en la misma que Dr. Dane, que es mi hermano. Él le usa este espacio de no juicio para mí, yo le puedo traer lo que sea y no tener un miedo de consecuencias o tener un miedo de una acción en contra de mí o hacia mí o, por ejemplo, el castigo como un papá. Yo no estoy diciendo que no les des a tus hijos consecuencias, no les des consecuencias, más bien ese espacio de que ellos puedan venir a compartir lo que sea contigo. Hay otra pregunta, Sara. ¿Cómo haces eso con tu pareja? Le dice ella, es una gran pregunta. Dice, yo sé. Es para tener una conversación con tu pareja y luego elegir una forma de educar
Ok, tenemos que escribir esto porque estoy en medio de escribir un libro de paternidad y tengo que tener como copaternidad en el libro. Alguien escríbalo. Tenemos que reconocer que nuestros hijos nos eligieron a nosotros y a sus papás y a su otro papá. Y muchas veces sabemos cómo nos gustaría crear. Es realmente muy fácil como ser demasiado intenso con el otro papá. Entonces te eligieron a los dos a ti. ¿Cómo incluirías a los dos en cómo crear? Y no tiene que ser una lucha. Mi esposo me apoya a mí con las herramientas de Access y nuestros hijos y sabe qué tan diferentes son nuestros hijos comparados a los niños que vienen a nuestra casa, pero él no va a las clases. Él simplemente está ahí para ser un apoyo. Pero él sabe cómo funciona y él sabe cómo nuestros hijos realmente son ellos. Y no, por ejemplo, se esconden de la autoridad como la mayoría de los niños, como, hola, estoy aquí para saludarte y ser yo contigo. Y entonces mi esposo está a bordo con eso, pero no es fácil, él es italiano y lo crearon con mucho control, entonces él está como esa cosa de, oh, Dios mío, ¿cómo quito las manos del volante? Cuando tú has sido controlado toda tu vida, estás acostumbrado a controlar a todos los demás, claro, entonces es una constante conversación e inclusión, es lo que yo diría. Si tú sabes cómo a ti te gustaría presentarle algo a tus hijos, ten una conversación con tu pareja e invítalos a lo que ellos saben acerca de ese tema, no a excluirlos o juzgarlos a ellos. Sí, porque esa es una cosa que tenemos que hacer a veces. Por ejemplo, cuando te casas o eliges una pareja, en realidad te estás casando con todo tipo de ideales. Tal vez como estigmas, aspiraciones. Y cuando puedes educar a tus hijos, a veces hay diferencias, ¿no? Totalmente. A veces a ti no te importa como las calificaciones, pero a tu pareja sí le importa. Y entonces tú empiezas a tener una lucha interna. Y es difícil. Y le dices ahora sí, claro que puede ser. Una pregunta que puedes hacer, que damos en Access Consciousness, es ¿qué es correcto de esto que no estoy entendiendo? Porque cuando estamos, por ejemplo, en el lado opuesto de otro papá, yo salía a luchar con la escuela todo el tiempo, por ejemplo. Y era como, sí, yo era la mamá guerrera. Todo el tiempo. Mi hijo le decía a sus amigos que me llamaran a mí para que luchara de sus batallas, de ellos. Porque ahí es como yo solía pensar que podía cambiar algo, hasta que empecé a usar las herramientas de Access Consciousness, que todo tenía que ser una lucha en mi mundo. Era como ser Grandinetti, la luchadora. Porque siempre estaba viendo que era lo que yo tenía que cambiar desde la lucha. Y cuando empecé a usar las herramientas y a bajar mis barreras y hacer una pregunta, podía ver que mi pregunta favorita que Dane dice es, ¿cuál es la hermosa energía debajo de esto que puedo reconocer? Entonces, por ejemplo, si tu esposo está ahí y tienen ideas, ¿cuál es el regalo de eso? Y tal vez sea que tus hijos puedan aprender cómo navegar diferentes puntos de vista. Con mis hijos yo estoy como, oye, papá tiene un punto de vista muy grande de que tú vayas a la escuela, de que llegues ahí a tiempo. Entonces, si no quieres lidiar con papá, ¿qué es lo que tienes que elegir? Y ellos saben que yo no tengo los mismos puntos de vista y estructuras, pero ellos saben cómo navegar el mundo. Pero si yo no lo hago equivocado o no los pongo en contra de ellos, o puedo incluirlos a todos ellos, como, ok, papá realmente le gusta que estés a tiempo, tal vez yo no, pero tengamos una conversación, todos nosotros, y veamos qué es lo que él está dispuesto a considerar y creamos juntos. No nos estamos como del lado opuesto de los unos a los otros. Estoy pensando en esto. A veces, cuando tienes cierta forma de pensar, quieres como ponerlos en ellos como ellos como yo estoy correcto, tú estás totalmente equivocado. Entonces cuando llegas a la parte de la lucha, no por ejemplo solo con tu pareja, pero con la escuela y otras cosas, ¿cómo detienes eso? Okay. Porque es adictivo. Y dices, ahora yo sé, si eres uno de los seres en el planeta, sobre todo que está consciente de una diferente posibilidad para todo el mundo y una diferente posibilidad para el futuro, que son los niños. Entonces, lo que nos enseñan es que tienes que ir a luchar en contra de eso, tienes que luchar y tienes que luchar por la buena lucha. Y en Access Consciousness empezamos a ver qué es lo que puedes derretir en ellos. Entonces, yo recientemente tuve una lucha, entre comillas, con la escuela de mi hija, y le llamé a Dane y le dije,
Y dijo, ¿por qué te vas a la lucha? Y la pregunta que salió de esa conversación fue, ¿qué contribución puedo yo ser para ellos, la escuela, los maestros, el director? ¿Qué contribución puedo hacer para ellos? ¿Qué cambia esto? Y mis barreras se derritieron y yo dije, wow, en realidad puedo contribuirles algo a ellos para que ellos puedan ver esta situación con mi hija diferente. Entonces fui a la reunión y fui totalmente el espacio de mi ser, no en forma de lucha, no de que en todos lo que iban a decir voy a decir yo algo de regreso, pero es como, ok, te escucho y estaba siendo yo. Y ese es el yo que derrite a los demás y que invita a los demás, ver desde un diferente lugar. Y me estaban dando literalmente todo lo que yo estaba pidiendo. Cuando 6 meses antes se oponían. Y es como, ella aquí ya puede tener esta cosa y esta maestra y puede tener estas cosas de idioma, porque su hija necesita una educación especial. Y literalmente de una pregunta que yo me pregunté a mí y al universo, no a nadie más, solo a mí, siendo yo. Tienes razón, porque tenemos que bajar nuestras defensas. Tenemos que aceptar. Tenemos que ser vulnerables. Y como los errores, no somos perfectos. No siempre tenemos las posiciones correctas. No siempre vamos en el camino como difícil o fácil. Hay que probar lo guerreras que somos. Y es importante primero tener conciencia propia, conocerte a ti. Nosotros no lo hacemos. Nos vemos a nosotros mismos en el espejo y nos juzgamos. Y luego vamos nuestro día a día con eso, juzgando. Por ejemplo, nos metemos en luchas con el carro que está alrededor de nosotros, necesitamos esa adrenalina. Y al final del día, otra vez, vamos, te lavas tu cara y puedes verte a ti misma en el espejo y no te reconoces a ti misma porque esa no es la persona que tú quieres ser. Entonces tienes que luchar en contra de las leyes que están establecidas para convertirte en ti. Es difícil. Sí, pero otra de las cosas muy cool es que yo tenía ese punto de vista también, porque en mi familia todo era difícil. Yo crecí creciendo que tenía que ser difícil para que fuera valioso. Entonces, todo lo que te querías tienes que luchar, escalar y tal para obtenerlo. Entonces, en el libro Siendo tú cambiando el mundo, Dane habla de cómo, ¿qué tal que ese es tu punto de vista creando tu realidad? ¿Qué tal que no tuviera que ser difícil? ¿Qué tal que ser tú fuera la cosa más fácil que alguna vez has tenido? Porque sé que cuando soy yo, conozco a personas como tú, cuando estoy siendo yo, jalo la energía y los milagros y la magia que el mundo me permite. A mí te amo, le dice, yo te amo a ti también. Es como, Dios mío, hay magia aquí y hay magia acá, ¿y qué más es posible? Y te emocionas mucho. Pero cuando tenemos el punto de vista de que algo tiene que ser difícil o duro, eso es lo mágico que somos, porque también lo creamos de esa forma. Y por eso, literal, ese punto de vista cambiando cambia toda tu vida, porque empiezas a buscar por la facilidad. Aquí hay un ejemplo. Yo vivo en California y me compré un carro nuevo y yo me compré ese carro del punto de vista que era el carro correcto de tener y no sé, pero nunca vi ese carro en mi como color. Era siendo yo teniendo mi carro, que sí lo soy, un diferente carro. Y de la nada me compré mi carro nuevo y empiezas a ver todos los carros alrededor de ti que son iguales. Entonces, tu punto de vista antes no era buscar ese carro. Entonces nunca lo viste o lo veías ocasionalmente, pero tu atención no iba a él, porque tu punto de vista va a crear tu realidad. El minuto en el que tienes el carro, te compraste el punto de vista y ahora ves ese carro en todos lados. Entonces, así es lo poderosos que somos. Tenemos un punto de vista de que las cosas tienen que ser difíciles, tienen que ser duras o tienes que luchar para llegar a algún lado. Vas a traer la lucha, vas a traer la dificultad, vas a asegurarte de que haya tráfico en el camino al trabajo, vas a asegurarte para que puedas probar tu punto de vista a ti mismo todos los días, de que la vida es difícil y que las cosas tienen que ser difíciles. No me vas a creer, le dice, sí te creo. Cada vez que yo no sé lo que estoy pensando o cuál es mi punto de vista, yo veo alrededor de mí como a los anuncios, a los carros, a las personas que están alrededor de mí y luego puedo conocer qué es lo que sé porque mis pensamientos están como tengo desorden de atención.
Entonces como, Dios, mándame un número. Y es como, fuerza en todos los carros. Y por ejemplo, cuando estás embarazada, ves a todas las mujeres embarazadas. Y es verdad, exacto, es eso. Estás teniendo bebé y todo alrededor se trata de bebés. Estás convirtiéndote, estás empezando a estudiar en una escuela, todo se trata acerca de la escuela y sí. Entonces es una cosa, es muy importante. Tú acabas de hacerme una mejor facilitadora porque acabas de mostrarme mucho más a lo que puedo invitar a las personas. Entonces, gracias, eso fue muy cool. Muchas gracias. Es verdad. Yo veo alrededor y, por ejemplo, el otro día estaba tan estresada. Es natural en mí. Y dije, ¿qué carajo estoy pensando? Y realmente estaba desesperada. Entonces vi al cielo y pensé, Dios, tenemos un universo de posibilidades y te detienes aquí. ¿Por qué? Porque quieres hacerlo. Sí, entonces detuve el carro y me relajé y dije, sí, esto no es lo que quiero. Quiero el universo, lo quiero todo. Y de la nada, el tráfico se abrió. Te lo juro por Dios, te creo. Es exactamente eso, es el poder de la pregunta. Es realmente el poder de la pregunta. Access Consciousness es acerca de ser la pregunta. Porque primero empiezas a aprender a hacer preguntas, a aprender preguntas de qué preguntas puedes hacer, de qué más es posible universo, qué más es posible que no he considerado de la nada, es salvaje. Una posibilidad se muestra. ¡Wow! ¡Explosión! ¡Oh, sí! Y realmente es un placer conocerte y a Dane y empezar esta amistad y familia y espero verte pronto. Vas a dar una clase, ¿verdad? Sí, tengo una clase este fin de semana de dinero y magia con las herramientas de Access. Yo quiero eso. Puedes ser mi invitada. Y luego voy a regresar el siguiente mes en julio, pero Dane va a regresar en diciembre para hacer una clase. Mi petición es que sea la clase más grande de Siendo Tú Cambiando el Mundo hasta este momento. Entonces, Ciudad de México, si estás escuchando, no necesitas ningún prerequisito, no tienes ni siquiera saber qué es Siendo Tú. Si sabes que hay una posibilidad de algo diferente, esta clase va a suceder en diciembre en Ciudad de México. Estamos viendo ahorita lugares del evento, pero va a suceder y mi gran petición es que sea la clase más grande de Siendo Tú hasta este momento en los últimos 10 años. Voy a ir con ustedes. Ok, estoy dentro, hermana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser ti. Gracias por ser tú. Muchas gracias. Eres una luz. Gracias. Gracias. Pues ahí lo tienen. Yo los voy a mandar un corte en lo que se me quita la piel chinita y regresamos. Soy tu amiga Dore Ferris y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho, y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferris. Gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.